Pues sí, porque estábamos recordando esta semana historias de niños para que nos concienciemos todos de cómo viven. No solamente pasan, o los temas protagonistas para concienciarnos de cómo están los niños son los que pasan hambre y están, perdón, no en España o en otros países. También hay otro tipo de niños que rayan la adolescencia y que de repente un día están en casa, en una familia estructurada, y cambian de actitud, se ponen un poquito desobedientes, rebeldes, violentos, cometen algún error por la calle, igual algún acto delictivo. No sabes por dónde pillarlos, por dónde cogerlos, cómo controlarlos, pero surge la tecla, surge el momento en el que alguien, en algún momento oportuno, lo coge y lo coloca en el sitio adecuado, en la senda adecuada. Con lo cual vamos a hablar con Mario y con Pedro Luis para que nos cuenten su historia. Mario, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuál fue la primera rebeldía que cometiste? Pues, ¿O el primer delito o falta? ¿Qué fue? Bueno, yo en concreto hace años estuve en el centro de la senda sobre todo eran peleas. O sea, peleas sobre todo con un grupo de amigos contra otros chicos. ¿Qué años tenías entonces? Tenía 16 años. El primer conflicto que tuviste fue con 16 años, antes nada. No. ¿Y por qué vino la bronca? Pues, o sea, en sí, salíamos por ahí los fines de semana y, más que nada eran peleas pues, de todo tipo. Pues igual que si muchas veces que me has dicho uno que ha dicho el otro, o cosas así. ¿Y por qué tenéis esas peleas? ¿Fundamentado por alcohol, exceso de sustancias? Sí, hombre, yo creo que el alcohol, por desgracia, es una droga que está socialmente muy tolerada, pero que por desgracia siempre, generalmente, en las peleas suele haber consumo de alcohol o algún otro tipo de... ¿Que bebías entonces ya con 16 años? Claro. ¿Y lo más gordo que llegaste a hacer en la calle, en una bronca? Pues, hombre, pues no sé, tampoco... No... ¿Te han detenido alguna vez? Hombre, yo yo estuve en el centro, es de medidas judiciales. Entonces tú en el momento que comienzas una medida judicial, ya no es que te detenga la policía, es que ya tienes un caso abierto en el juzgado, pero bueno, como es todo... ¿Y por qué te abrieron ese caso en el juzgado? ¿Qué motivos te llevaron a esa situación? O sea, no fue por uno en especial en concreto, ¿sabes? Fue por varias peleas, sí, claro. Pero vamos, fueron peleas, o sea, pues normales, tampoco... No hubo armas, no hubo nada, siempre eran broncas en la calle. Sí, peleas, vamos, con las manos. Cuando en la familia sabían cómo estabas pasando tú esa temporada, ¿cuánto dura esa fase? Hombre, en la familia, pues hombre, yo a los 16 es la época un poco de la adolescencia que empiezas a salir un poco ya con los amigos por ahí y bueno, sí que había un poco de conflicto, sobre todo el tema de horario de volver a casa y demás, que suele ser un conflicto habitual. ¿Tus padres te decían que fueras a qué hora? Pues igual, pues no me acuerdo, pero igual en torno a las 11:30 o 12 y llegabas pues más tarde, a veces llegabas más tarde. ¿Sentían la sensación de que no podían controlarte? ¿Qué te decían ellos? Hombre, pues ellos siempre me han aconsejado de una forma positiva. Me decían que cuanto más tarde vayas a casa, más probabilidad tienes de tener problemas, porque es la realidad. Cuanto más tiempo pasa, hay gente que puede ir más perjudicada y tienes más probabilidad de tener algún conflicto. ¿Y cuando te decían tus padres eso, qué sentías tú? Yo por entonces no era consciente, no era consciente de los peligros ni lo valoraba. O sea, eso te das cuenta pues, con un proceso de maduración a lo largo de los años. Y entonces, pues claro, ahora verdaderamente te das cuenta que dicen, pues ahí va, pues lo que mis padres me decían, pues tenían razón, claro. Generalmente. Porque cuando llegas al límite y ya tienes un proceso judicial abierto, ¿terminas en la senda por voluntad propia o cómo se llega a la senda? No, a la senda se llega siempre por vía judicial. Entonces allí es un centro de régimen abierto y de medidas socioeducativas. Entonces, pues eso, yo allí estuve 6 meses. Y la verdad que bien, la verdad la experiencia sí que me sirvió sobre todo para darme cuenta de lo que realmente pierdes, que es a tu familia, aunque tampoco no tenía unas restricciones. Yo por la mañana iba al instituto, por la tarde entrenaba fútbol y atletismo, entonces yo siempre los fines de semana solía ir a casa
Entonces no tienes un... Pero bueno, ya solo el hecho de no estar en tu casa, pues ya se nota, ¿no? Sí, se nota. Porque Pedro Luis Alegre, Sí, cuando llegan a la senda, ustedes tienen que estar especialmente preparados precisamente para controlar lo que los propios padres no podemos controlar. Un hijo, una familia estructurada que empieza, pues chico, pues a beber un poquito de alcohol, una bronca en la calle y se te está yendo de las manos. ¿Cómo están preparados ustedes y cómo les manejan para reconducirles y reinsertarles? Bueno, en principio el equipo multidisciplinar que forma el Centro La Senda, en ese caso, ¿no? Pues está formado entre psicólogos, trabajadores sociales, educadores sociales, etcétera, ¿no? Normalmente todos los chicos que llegan suelen tener un perfil o suelen tener unos patrones comunes. Bien sean por peleas callejeras, ¿no? Como es la situación de Mario, bien sea por maltrato intrafamiliar, que es decir, pues son chicos que han cometido algún tipo de abuso sobre los padres, o bien sea por robo. La verdad que es que el cúmulo de circunstancias por la que un chico puede llegar a un centro de medidas judiciales es muy abierto, ¿no? Es muy grande. ¿Y qué trato? Cuando entra, ¿qué disciplina se le aplica para que empiece en 6 meses esté estudiando en la universidad? Bueno, el caso de Mario es un caso que es muy importante y muy bonito al mismo tiempo, porque en Mario se unen varias variables, que son la voluntad propia que pone para cambiar, el apoyo familiar, es decir, la esperanza de poder cambiar. Él se ha apoyado mucho, no solamente en los educadores... Pero métame usted en el centro. Sí. Cuando entra Mario por la puerta, ¿qué se hace con él? Pues primero te presentas, le das la bienvenida y le enseñas el centro, para que vea un poco cómo es. Sí. Al ser de medidas judiciales es un centro abierto, Sí. Entonces ahí no hay una vigilancia de seguridad, no hay rejas, no hay puertas con cerraduras. Intenta asemejarse lo más posible a una casa, a un hogar. Por eso un chico normalmente cuando entra, el primer recuerdo que tiene o lo primero que graba en su cabeza es estoy en una casa, porque es una casa, ¿no? Es lo que se intenta asemejar. Después de las presentaciones y explicarle al chico un poco cómo se funciona en el centro, se le da un manual donde él lo va a trabajar y le ayudaremos a trabajarlo y se explica todo lo que es la normativa. Al fin y al cabo, las normas del centro son el levantarte un horario. ¿A qué hora se levantan? Normalmente si van al instituto, pues a las 7 de la mañana. Está bien, ¿eh? Sí, les cuesta. Pero bueno, se levantan, ¿no? Levantarse a un horario, hacer su cama, aprender a plancharse su ropa, ayudar a hacer la comida, a recoger los platos, es decir, pues todo lo que normalmente debería hacer un chico en su casa. ¿Eso lo hacías en casa, Mario? Sí, a mí las normas, o sea, como recoger los platos y demás, yo como soy el hermano mayor, pues siempre lo he hecho. O sea, que a mí ese tipo de normativa no me costó. ¿Qué es lo que más te costó? Pues igual no tener, no sé, igual sobre todo echar de menos a mi familia, ¿sabes? Yo creo que es lo que más, porque lo demás es que hacía las actividades de correr y lo demás lo seguía haciendo. Porque el caso de Mario es común, porque claro, es que se le ve que no tenía problemas con sus familiares ni cuando estaba con problemas en la calle y luego los echaba mucho de menos y se ha reconciliado totalmente con la familia. No es común el perfil de Mario. El perfil de Mario no, por eso te decía antes que en Mario se juntaba una serie de variables muy importantes que han favorecido muchísimo a la recuperación de Mario. Y de los chicos que entran en la senda, ¿cuántos salen, pues como Mario, que está estudiando una carrera y que quiere ser además... Educador social. Educador social, ¿no? Sí. Qué bueno. ¿Cuántos? ¿Cuál es el Que porcentaje? estudien carreras depende ya de si el chico inicialmente estaba ya siguiendo o estaba cursando un instituto, ¿no? Recordemos que son chicos que normalmente tienen muchas carencias, ya sea por desestructuración familiar o incluso tienen una familia bastante estructurada, pero económicamente no es posible. Algunos chicos son bastante analfabetos. En el centro hemos tenido incluso que enseñar a cómo cepillarte los dientes, tener buenos hábitos de higiene, buenos hábitos de alimentación, que son muy básicos. En general, pues si suelen pasar, pues en estos 4 años, pues habremos tenido una media de 130, 150 chicos. Que estudien en universidad, pues muy pocos, la verdad, porque como el caso de Mario, pues es bastante difícil de encontrar. Que después hayan salido del centro, se hayan reconciliado con la familia, hayan estudiado un PCPI o un grado medio, por ejemplo, peluquería, o que hayan terminado un instituto, bastantes. Eso sí que la verdad que sí que tiene un grado de éxito interesante. Pues es una historia más que no es poco, ¿eh? Que es ni más ni menos que la vida de un chaval que tiene 21 años ahora, ¿verdad? Sí. Que te ha dado un vuelco la vida,
Nos alegramos mucho porque nos hayas venido a contar tu historia. Me imagino que no te gustará mucho contar el antes del centro, ¿no? Hombre, esa época no te gusta recordarla. No, al fin y al cabo es una etapa de tu vida que está ahí, pero bueno, lo importante es siempre en los momentos malos muchas veces aprendes más que en los momentos buenos. Entonces lo importante es aprender y... Pero contarlo realmente, Mario, ayuda a que a otras personas que están viviendo en casa hay muchos conflictos, ¿eh? En todas las casas se cuecen habas y en la que no calderadas. Sí. Y quien te escuche puede tener un hijo, un sobrino, un vecino, un nieto que esté dando problemas y que escuchar de tu propia voz pues que has sido un gamberro en la calle y que has tenido broncas, puede identificarse a esa persona y dar el paso e ir a la senda con Pero Luis, con lo cual es muy importante que hayas venido a contarlo. Vale, muchas gracias. Mario, enhorabuena. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Pero Luis. Os acompañan nuestros compañeros, ¿eh? Vale, gracias.